puede llevarse o reservarse lo que quiera. Yo voy a seguir ahora un poco más todavía con la comparación de textos bíblicos con textos del entorno, y vamos a centrarnos en el texto de la imagen de Dios, porque a partir de ahí podemos ir pensando algunos elementos de la teología de la creación. Y después, si ustedes quieren, les puedo mostrar un PowerPoint con algo de mapas del entorno bíblico, algo de la escritura, de los comienzos de la escritura en el entorno bíblico y cómo eso se amalgamó y después pasó a la misma escritura de la Biblia, algo de los elementos de la escritura, algo de las cosmovisiones, un poco de Egipto, todo en imágenes, de los cultos en Egipto, del monoteísmo teórico de Akenatón, de Hammurabi, el código de Hammurabi. Creo que se lo mandé también, en PDF, ¿no? ¿El código de Hammurabi no se lo mandé? Eso es grave. Eso es grave. Parece que realmente tienes razón. No lo mandé, no. Tengo que buscarlo entonces. Bien, después tengo algo del mundo helenístico, del mundo mesopotámico, de los sigurats, en la imagen esta de la Torre de Babel, recreaciones de museo, una foto satelital de la zona donde estaba la Torre de Babel, algunos de los textos de creación y de diluvio mesopotámico, algo de la imaginería de las divinidades mesopotámicas, hasta Ishtar y una serie de otras divinidades, terminando con los dioses Marduk y Asur. Es un panorama que en total son 99 fotos. ¿La van a aguantar? Sí. Entonces, primero vemos una parte teórica y después tenemos el aparato por ahí. Ahí vamos a tener que sentarnos un poco diferentes para mirar todos hacia esta pared acá. Es un PowerPoint sobre el mundo bíblico y les advierto que, permítanme buscar rápidamente algo. Les advierto que también tengo un PowerPoint sobre la época helenística y romana y sobre los cultos mistéricos, porque eso se ha recreado mucho en la arqueología, y la época helenística romana es fundamental para entender la resistencia del cristianismo al imperio romano, no una resistencia tipo celote con armas, sino una resistencia ideológica que transforma a las personas en todo su sentir y que les hace buscar la salvación de otra forma y no de la forma como lo vende el imperio romano. Eso lo puedo mostrar mañana. Y también sobre las guerras romanas contra los judíos, con Masada y todo este mundo. Bien, eso lo vemos después de esta primera parte, y voy a tratar esta noche de conseguir desesperadamente el código de Hammurabi. Me parecía que lo teníamos. Esto acá ya les puedo devolver al dueño. Bien, esto acá, Ángela me dijo que lo puedo pasar a una de la biblioteca, y ustedes, para que lleguemos bien en tiempo, no tienen que venir todos acá para buscarlo, pues, generalmente tarda unos 20 minutos en bajar. ¿Esto de quién es? Está bajo el nombre general Biblioteca Digital, y ahí está subdividido en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, arqueología, literatura paratestamentaria, Ribla, etcétera, etcétera. Son 1600 y algo de textos. La mayoría son libros en castellano, pero también hay en inglés. Algunos se repiten,
porque cargué, por ejemplo, bajo judaísmo, parte de lo que también cargué en literatura rabínica o en literatura paratestamentaria, porque yo esto lo distribuyo según las asignaturas. Está, por ejemplo, la enciclopedia judaica, en inglés, completa. Eso es una cosa así. Ahí pueden buscar desde Ángeles hasta Quimón, van a encontrar todo. ¿Conocen la película Mi casamiento griego? Sí. Bueno, ahí aparece Quimón. Hermano, tienes que hacer un resumen de todo. Sí, para el viernes. Para el viernes. Lo primero que vamos a hacer ahora es ver cómo en el libro de Génesis se produce algo que se puede llamar desmitologización de los mitos babilónicos. Para los babilónicos había una mitología centrada en Tiamat, el monstruo marino, y su posterior victoria por parte de Marduk, y la constitución de Marduk como el gran dios de Babel o Babilonia. El resto de la discusión de la fe hebrea en el Dios creador, con estos mitos se reflejó todavía en Génesis. O sea, lo que hace Génesis es decir, sin mencionar los mitos babilónicos, que Dios venció todo esto. Dios, no Marduk. El otro tema decisivo en la religión babilónica eran dos tríadas. La primera eran tres divinidades relacionadas con el ámbito celestial, la tierra y el agua, el mar. Y la segunda tríada era Sol, Luna y Venus. Sol, Luna y Venus. Esa tríada es desmitologizada. ¿Qué significa esto? Si los babilonios a nivel mitológico sostenían que sus divinidades se representaban, se presentaban y se revelaban a través de estos astros, Sol, Luna, Venus, en la creación aparecen estos astros como creados por Dios, pero con un truquito que es precisamente el corazón de la desmitologización. ¿Qué es una desmitologización? Vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Si una criatura tiene miedo porque todas las noches ve que entra un fantasma a la pieza, hasta que viene la madre y le dice, esto es una cortina que el viento sopla para adentro, y ven, te la muestro, y la acerca y muestra y mueve la cortina, bueno, la madre le desmitologizó un fantasma. Lo interesante es que el relato de la creación, usando esos elementos mitológicos, los desmitologiza. Y la culminación de este proceso, en Génesis 1, está en la creación, o el concepto de la creación del ser humano como imagen de Dios. Y ahora vamos a ir por partes, dijo Jacques el Destripador. Vamos a empezar con Génesis, la creación de los astros. Si ustedes toman sus Biblias... no, perdón, vamos a empezar con el versículo, el primer versículo. Ahí hay un resto de una superación de mitología babilónica, pero tan escondido que apenas un lingüista la encuentra. Pero para esa gente era una realidad. Ellos vivían con esos idiomas, vivían con esas imágenes. El versículo 2 de Génesis 1, ¿quién lo puede leer? La tierra era caos, confusión, oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Suena caótico, y en eso está escondido aquella imagen de que había un caos original. Pero en dos puntos, el autor
sagrado, el agiógrafo, supera este caos primigenio, como se le llama. En primer lugar, él antecede todo el relato de la creación con una afirmación tajante, y es como un rematador que pega con un martillo, no lo voy a hacer porque voy a romper una computadora, pega con toda la fuerza y dice esto es así, y después le cuento el resto. ¿Dónde hace eso? En el primer versículo. El primer versículo deja claro de quién a quién manda acá, para decirlo de una forma un poco mandona. Y la otra parte, donde él no deja duda de que eso está bajo el control de Dios, es en el mismo versículo cuando dice las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la palabra abismo es tehom en hebreo. Tehom. La palabra tehom, ¿necesitan los puntitos? ¿Les gustan? ¿Quieren? Bueno, vamos a ponerle los puntitos. No, pero para un judío es una ofensa ponerle vocalización. Él lee eso igual, pero por las dudas igual se pusieron los puntitos, para no leer mal. Claro, porque el sistema de la puntuación es para evitar confusiones en la lectura, para dejarla fijada una vez para siempre. La palabra tehom tiene la misma raíz que tiamat. Miren las consonantes. Lo escribo para allá. Esta es una T, TH, esta es una H, esta vendría a ser el sonido M, O, y esta es una M final. Y acá ponemos una E chiquitita. Y leyéndola así, hay que dar la vuelta, tehom. Eso significa abismo en hebreo. Eso está emparentado con la palabra babilónica tiamat. Las dos consonantes básicas de tehom están acá. Y acá entre medio calza todavía esta. O sea, la palabra abismo tiene un remoto origen lingüístico en la palabra tiamat. ¿Quién era Tiamat? La diosa. Una diosa muy caótica que vivía en las profundidades del agua, que después la va a matar Marduk. Y con los restos fabrica el mundo. Miren qué concepto de mundo. El mundo es una basura de un dios muerto, de una diosa muerta. Sí, pero descuartizada. Era diosa, pero la representan siempre de forma monstruosa. O sea, no hay una cuestión de género en este caso, aunque también porque Marduk es un varón. Marduk es un varón. Entonces, el concepto de la creación del mundo en el mito babilónico es que el mundo es una cosa inferior. Acá, cielo y tierra son creados por Dios. Y unos cuantos siglos después van a decir, y para eso vamos a crear un término en latín, este es el concepto que los hebreos formulan después así para hablar de la creación. Creatio, y vamos a hacerlo completo, ex nihilo. ¿Entiende lo que es ex nihilo? De la nada, creación de la nada, por la palabra de Dios. Él no necesita un garrote y matar un monstruo gigantesco, lanzas y bombas nucleares, qué sé yo. Él crea por su palabra. Esto lo captó el evangelista Juan de una forma hermosísima. En Argé, en Logos, en el principio existía la palabra, y asocia esa palabra y directamente la identifica con Jesucristo. Es un concepto mucho más pulido de creación y también más comunicacional y más humano. Y el hábitat que crea Dios lo hace de una forma linda, dándole un jardín, capítulo 2, forma de jardín en Edén, y no una cosa monstruosa de un monstruo muerto. Después vamos a ver imágenes
prefiero vivir en el mundo hebreo y no en el mundo babilónico si me dieran a elegir. Esto es un punto. El otro punto es que en el mismo versículo indica que Dios también domina estos restos de monstruosidades, aunque sean imaginadas. Beruach Elohim merajefet al pene tehom. Y y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, Dios también domina ese espacio. Para los hebreos, el mar siempre era una especie de surto. Vivían a pocos kilómetros al sur de los fenicios y nunca se animaron a salir a navegar. Había una especie de miedo ancestral, pero también a esto va el autor y enfrentarle y decirle: no tengan miedo, Dios también domina. La caminata de Jesús sobre el lago de Genesaret es parte de esta tradición de poder vencer lo terrible, lo monstruoso, lo fantasmagórico y lo que asusta y lo que hunde, etc. Y no hay una sola, hay dos. Una en la calma de la tempestad y la otra cuando camina y calma la tempestad. Son dos historias muy interesantes. Y Juan agrega al final, capítulo 1 de ese capítulo agregado de Juan, la pesca milagrosa, que también tiene un contenido mesiánico, del triunfo sobre el mar y de que vamos a usar lo bueno que trae el mar, que son los peces, para alimentarnos. Porque Jesús le hace el desayuno, le tiene todo preparado. Bien, de ahí nos vamos al siguiente elemento de desmitologización, que aparece en el cuarto día, que viene a ser como el miércoles. Claro, es la cuenta de los días de la semana judía. Y después le digo por qué el miércoles. ¿Y por qué recién el miércoles? ¿Cuál es la primera obra? Vayehi or. Hágase la luz. La luz sin sol. ¿Sol primer día o cuarto día? Cuarto día. ¿Y por qué cuarto día? ¿Cuál es la imagen que ellos transmiten con eso? Después, primero veamos cómo lo hacen. Vamos al cuarto día. Vamos al cuarto día. ¿Alguien lee el cuarto día? Versículo 14. Y dijo Dios que haya lumbreras en el firmamento celeste para separar el día de la noche, y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años. 15. Que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así fue. 16. Hizo Dios dos lumbreras grandes, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche, y también las estrellas, y las puso en el firmamento para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Exacto. Esta es una obra maestra de desmitologización. Acuérdense que la segunda tríada de Babilonia era Sol, Luna y Venus. Esa se llamaba Ishtar. Sobre la Ishtar vamos a ver después en el PowerPoint las fotos de la puerta de Ishtar, la gran diosa babilónica de Venus. Estas divinidades tenían nombres en babilónico. Y el principal era el dios Shamash, que era el dios Sol. Y Shamash se escribe transliterado así. Esto se puede escribir también con una S y con un ganchito encima, pero la forma inglesa sería esta. Si prefieren otra, pueden escribir otra. ¿Y saben cómo es sol en hebreo? Transliterado al castellano es Shemesh. ¿Lo quieren en hebreo también?
Shemesh. No les pongo puntito porque son 3 debajo de este y 3 debajo de este, me va a gastar la punta. ¿Por qué será? ¿Nunca les llamó la atención esto de lumbrera? La lumbrera significa lámpara. Sí, lámpara, luminaria. ¿Por qué será que no dice, y dijo Dios, vamos a hacer el sol, voy a hacer la luna, voy a hacer la estrella? Y Dios hizo el sol, Dios hizo la luna, la estrella. Y Dios colocó el sol ahí, la luna ahí, la estrella. ¿Por qué será que no habla de sol y luna? ¿Por qué usa esa frase tan rara? Que haya lumbreras o lámparas. Son dioses. ¿Nunca le llamó la atención eso? Porque si hubiera usado las palabras hebreas, son muy parecidas a las semíticas, porque son todos idiomas semíticos, el acadio y el babilonio, el asirio, y entonces evita eso, y con eso dice, esos no son dioses, son simplemente lámparas colgantes que podemos poner ahí. Es casi, digamos, un arte refinado de desmitologizar sin ofender a la otra religión. Porque no dice lo que creen ustedes una estupidez. Simplemente dice, nosotros creemos que Dios hizo esas lámparas y ustedes creen que esos son dioses. Pero no le dice esa frase. O sea, hace una desmitologización para fortalecer la fe de su pueblo. Eso es su revelación que le toca transmitir, sin ofender a la otra religión, pero desmitologizándola. Y lo mismo con la luna. Y la última frasecita es muy interesante también, que dice, y también estrellas. Cuando el cielo babilónico tenía un significado impresionante para la astrología, y en el 700 a.C. los babilonios inventaron todo el sistema astrológico, la base del sistema de la astrología, que hasta hoy la gente cree. Pero él dice simplemente, y también estrellas, como que fueran el último orejón del tarro. O sea, les quita todo el resto de divinidad. Y en la mitología babilónica, esta tríada, no es una trinidad, es una tríada, Sol, Luna y Venus, esta tríada rige los destinos de los seres humanos. Después le agregan los otros planetas visibles y elaboran el sistema posteriormente del horóscopo. Para el autor bíblico, estos no rigen nada del destino humano, sino que deben servir al verdadero Dios, iluminando la tierra y marcando fechas y días y las estaciones para que el pueblo de Dios pueda celebrar sus fiestas. Fíjense, de dioses hace instrumentos útiles para el ser humano y para Dios creador. Es una obra maestra de desmitologización. Que haya lumbreras para separar día a la noche, que sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea, todo el calendario festivo hebreo se rige por el tema de la luna y el sol. Entonces esos, no dioses, sino lámparas, tienen la función de marcar las fechas para que se pueda celebrar adecuadamente el culto a Dios, al Dios creador. No solo los reduce a lámparas, sino que lámparas que tienen que servir para algo. Cuando allá dominan y la gente tiembla de miedo, acá sirven para que se adore a Dios. Y para que alumbren sobre la tierra, porque el ser humano necesita luz. Después hace las dos, la lumbrera mayor, la otra, y la frasecita al final, Ve'et ha-kohabim, y también estrella. Así como, bueno, también hizo estrella. Nada de divinidades. Fíjense la colita que está al final del versículo 16. Y las estrellas. Agregadas bien al final.
Después repite cómo Dios lo hace, para que dividan día y noche, apartar la luz de la oscuridad, etc. Y vio Dios que estaba bien. ¿Por qué el cuarto día? Acá entramos en un sistema sumamente complicado, no les voy a amargar la vida con la explicación. Los hebreos tenían un calendario que se llama solar. En Babilonia, en el exilio, empezaron a aprender un sistema de calendario lunar. Y durante muchísimo tiempo hubo un conflicto entre el calendario solar y el calendario lunar. ¿Cuál es la diferencia? El calendario lunar tiene un año y el otro tiene 12 meses lunares, que es un año menos 11 días. Y entonces tenían que meter cada 3 años un mes intercalar y cada 19 años otro más para igualarlo. Y en Israel había gente que empezó a criticar esa influencia del otro calendario, porque le descompaginaba la celebración, porque en el calendario del calendario lunar las fiestas se van trasladando a través del año. Este año, ¿cuál día fue tu cumpleaños? 25 de noviembre. 25, ¿pero qué día de la semana? Domingo. ¿Y el año que viene? Creo que es lunes. Claro, siempre corre un día. Y eso hace que una fiesta sea, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Sukkot, cualquiera de las fiestas hebreas, en un calendario que mezcla luna y sol, el lunisolar, corren los días y de tanto en tanto le toca un sábado. En algún momento va a tocar un cumpleaños el sábado. Y como el sábado era el centro de toda la festividad, ellos no querían, esta gente que defendía el calendario solar, no querían que el sábado fuera un día donde hubiera que hacer algún tipo de trabajo, limpiar el templo, traer animales para la ofrenda, etcétera, etcétera. Y con un sistema diferente, crearon un modelo de calendario donde el Shabbat siempre queda sin fiestas y las fiestas siempre caen miércoles. Y miércoles es el principio del año y por eso también aquí aparece la creación de las luminarias como el cuarto día, que es miércoles. Es un sistema muy complicado, yo tendría que hacerle muchos dibujos, pero digo, no los quiero aburrir. Hay muchos conceptos de la astronomía, muchos cálculos. Simplemente decirles que acá hay un reflejo de una discusión de la santidad del sábado, que para el pueblo hebreo fue fundamental, y querían preservar eso y tenían por eso un calendario solar. En los libros de jubileos y el libro del Enoch, que es una colección de 5 libros, el libro apócrifo de Enoch, y en Qumran insistieron mucho con este calendario solar, en contra del otro. Lamentablemente el otro se impuso. Y una parte de estos textos dice: cuidado con aquellos que corren las fechas, que las mueven, que ensucian o contaminan el sábado, etcétera, etcétera. Son discusiones que hubo por un calendario. La humanidad no ha tenido una sola discusión. Había muchas cuestiones de los calendarios. Llevaría muy lejos simplemente decirle que los ortodoxos rusos hasta hoy usan el calendario juliano y no el gregoriano. Por eso su Navidad es el 7 de enero. Y el antiguo año nuevo es el 13 de enero. Hay un desfasaje de 13 días. Porque no siguieron la reforma del Papa Gregorio en 1582 del calendario acomodado a un fenómeno de un atraso de días que tiene que ver con un fenómeno mucho más complicado que se llama precesión. Pero hasta hoy continúan un calendario viejo. En Rusia están contentos por eso, porque tienen una Navidad occidental y una Navidad propia. Y esos días son días libres en Rusia, son 10 días que se dedican únicamente al alcohol. Lo he leído hace pocos días. Es desastroso lo que hacen en la población en Rusia, porque aprovechan las fiestas enteras. Es como, son más de 10 días donde el país se para. Tenemos algo similar. Guadalupe Reyes. Hay otra fiesta acá en México que es
Ahora son 3 días. Antiguamente era todos los santos, 1 de noviembre. En la tradición católica se le agregó el Día de las Ánimas, 2 de noviembre. Y después se agregó Halloween, no el Día de la Reforma, sino Halloween. Y ahora hay 3 días de borrachera y de esqueletos danzados. ¿Es así o no es así? O sea, las cuestiones de calendario son interesantes para rastrearlo en la cultura. Bueno, acá tenemos un reflejo de una corriente de fe, de religión, que quiere preservar la adoración de Dios, libre de este tipo de interferencias por las fechas, y por eso la creación del sol el día miércoles. Y ahora vamos a llegar a la creación del ser humano. Las distintas religiones, yo les mandé algo del Enuma Elish, les mandé algo del Gilgamesh, aparecen largas discusiones entre los dioses, etc. Aparece la creación del ser humano en uno de estos mitos para que los dioses inferiores puedan descansar y no tengan que trabajar. Eso es terrible, porque con eso se justifica el trabajo de los esclavos y de toda la gente que tiene que trabajar para los otros. En cambio, en la revelación bíblica, el ser humano es creado por una libre iniciativa de Dios. Es creado como ser humano y después especifica varón y mujer. El segundo relato también lo dice. Pero lo más lindo de esta enseñanza es el concepto de imagen de Dios. Esto tiene tantas implicancias para la antropología y para el concepto del ser humano hoy, y también para el trato de las personas, que vale la pena dedicarle un poco de tiempo especial. En algunos pocos textos egipcios se dice que la divinidad creó al ser humano a su imagen. Pero en la mayoría de los textos egipcios y mesopotámicos, el rey es imagen de Dios. El rey, morro mi tríada, solamente el rey es imagen de Dios. En Egipto el rey también es hijo de Dios y en un determinado momento es Dios. A Israel nunca se le ocurrió creer que el rey es Dios. El rey es en todo caso representante de Dios para hacer cumplir la voluntad de Dios, pero nunca es Dios. Y tampoco es imagen de Dios el sol. La imagen de Dios implica responsabilidad frente al representado. Y entonces el concepto de imagen de Dios implica una responsabilidad que tiene todo ser humano por la creación y por representar adecuadamente a Dios. La soberanía no implica explotación indiscriminada. Implica que el ejercicio de la soberanía tiene que provenir de Dios. Génesis 2 va a desarrollar esta cuestión de la libertad. El ser humano recibe una instrucción de Dios y es libre para cumplirla o no. Es libre para cumplirla o no. No me voy a meter en la cuestión muy difícil hasta qué punto somos libres o no, hasta qué punto somos condicionados por la educación, por la genética, por la formación y la deformación que nos dan. Pero el concepto de libertad está presente en la antropología bíblica. Y es parte de la imagen de Dios. Y a pesar de que la imagen se puede corromper, distorsionar, etc., la Biblia hebrea no dice que el ser humano perdió su carácter de imagen. Génesis 9:6, ya después de la caída, después del diluvio,
reitera que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Esto también encierra algo que se puede llamar justicia relacionada con los sexos y los géneros. Porque el ser humano como tal es imagen de Dios. Y la Biblia entiende que los seres humanos somos varones y mujeres. Tanto varón como mujer somos plena imagen de Dios. Y no solamente el varón, porque en algunas religiones se entiende que el varón es copia de la divinidad de Dios y la mujer es una copia del varón. Fíjense, hay algunas líneas hasta la actualidad que se apoyan en 1 Corintios 11, 17. Ahí dice que el varón es imagen y gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Y ellos agregan, es gloria e imagen del varón. El texto bíblico no dice eso. El texto bíblico lo leí. El varón es imagen y gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Pero algunas corrientes dicen el varón es imagen de Dios. La mujer, en todo caso, es imagen algo inferior del varón. Y establecen jerarquía. Eso no está en la Biblia. En Génesis 1 está claramente la imagen en los dos. Sí. He tenido siempre un cuestionamiento que la verdad todavía no lo he podido resolver con respecto a esto. Nosotros y toda la teología y toda la historia habla mucho de la imagen del ser humano, la imagen como imagen de Dios. Pero el texto no nada más habla de la imagen, semejanza. Y nunca encuentro en ningún lado que se hable de la semejanza, nada más de la imagen. Y de la imagen he escuchado muchas cosas, ¿no? Y la semejanza, como que ese término, ¡pum!, desaparece, o sea, ha desaparecido. Dado que es un tema interesante, y yo estoy viendo que tengo un montón de material todavía sobre esto, yo les propongo que esto lo encaremos mañana en la primera parte, porque esto después condiciona la figura de Jesucristo, porque ahí otra vez aparece el tema de la imagen. Y voy a explicar algunas de las interpretaciones que se le dieron a la diferencia entre imagen y semejanza. Eso aparece en varios padres de la Iglesia, aparece en varias líneas teológicas, y también les hago, si quieren, una especie de síntesis, cómo se ha interpretado la imagen a lo largo de los siglos. Porque algunos hablan de la imagen física, otros de la capacidad de hablar, otro del caminar erguido. Gente que nunca vio un dinosaurio o una silla. El ave también camina erguido, sobre las patas traseras. Pero en serio, han dicho que el caminar erguido, que al ser humano le dio la capacidad de usar las manos para otras cosas, es imagen de Dios. Eso no está. Y otros hablan de la risa, del humor, no sé, un montón de derivaciones. Pero lo que vamos a hacer es concentrarnos un poco en el significado hebreo de la palabra imagen y semejanza, y después lo vamos a asociar con el nuevo. Entonces, corto acá, no sigo con las imágenes, ya que surge este interés, si les parece, y vamos a ver el PowerPoint. Tendríamos que sentarnos entonces de otra manera, ¿no? ¿Dónde vamos a colocar el aparato? ¿Allá o acá? Y proyectando para allí. Y es esta la parte donde se proyecta, ¿no? A no ser que bajemos aquella. Rafa.